Hola doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Ya, entonces nos dejamos. Eh, Rolando Muñoz va a ser el moderador y el doctor Patricio va a ser nuestro invitado para comenzar con nuestro Instagram Live de Sporotrix, que es un patógeno emergente. Ya, así que los dejo con ellos. Yo voy a estar a cargo de las preguntas, así que escríbanlas en los comentarios nomás y después se la van a hacer al doctor. Los dejo. Gracias, Evelyn. Gracias, Evelyn. Sí, doctor, vamos a esperar, como le comentaba, vamos a esperar un par de minutos, ya porque ya se está sumando gente por el tema laboral, por el trabajo, la distancia. Así que ahí vamos a comenzar en breve. Así que nos aprovechamos de conocer a través de los correos, a través del Claro, WhatsApp recientemente. ¿Está en Valdivia o no? ¿Valdivia sí, capital? estoy en Valdivia. Aquí Ah, ya. estamos con un temporal tremendo. Sí, cerca también en Vivo tuvimos una tromba granizada, bueno, primavera y como dice la gente, invierno a la antigua y una mezcla también ahí de primavera, así que, bueno, es necesario el agua, así que bien por eso. Doctor, Sí, aquí también tuvimos bastante granizo hoy día. sí, mientras tanto le voy a hacer algunas consultas relacionadas para conversar también el tema, espera un poquito. Sí, doctor, le comentaba, aquí hace un par de años atrás, ya que usted es especialista en micología, es parte de la presentación, tuvimos un hongo que se conoce como lepra de las casas, Serpula lacrimans. Sí. Sí, sí. Ahora, Ese igual nosotros como... es ¿Sí o no? un hongo De conífera. que, sí, que destruye las casas. Aquí en Valdivia hay muchas casas que están perdidas con ese hongo. Sí, Lo malo es que no hay no tenemos qué hacer con ese hongo para poder eliminarlo, ¿no? Es sí. bastante complicado. Sí, de hecho, hace un par de años soy funcionario de salud de la Ceremi. Y claro, dijeron hongo, veterinario, alguien de cachar, como también se relaciona con la especie, y fueron varias viviendas afectadas, y efectivamente una complicación ahí porque afecta a las coníferas, casas que habían sido reparadas recientemente, modificadas, y Sí. el tema es, ¿qué se puede hacer por la comunidad? Ahí, claro, me contacté con un especialista en micología, un doctor también de la Universidad de Conce, me dijo, no, eso debe ser el famoso lepra de las casas, y ahí no hay nada que hacer, quemar la madera. Ahora, nosotros también entramos ahí a trabajar por el tema de cómo apoyar a la comunidad, y el tema, claro, al parecer no genera un efecto directo en la salud de las personas, pero sí No. indirecto, ¿no es cierto?, a través de la fractura de la madera, que la gente se pueda caer, y una situación bastante compleja, pero eso también demuestra que el conocimiento con respecto a los hongos no es muy alto, a diferencia de los temas bacterianos. Siempre yo comento que la micología, porque nosotros tenemos infecciones fúngicas que llamamos de micosis desatendidas, ¿ya? Que Ah, son ya. desatendidas también por la salud, por la propia ciencia. Entonces yo digo que la micología es una ciencia desatendida, Sí, se conoce muy poco, ¿ya? sí. Sí, de hecho le vamos a hacer Y preguntas con respecto a eso también, porque relaciona lo mismo, o sea, también anda un hongo que salió resistente a los azoles, que nadie se explica si puede tener un componente de fase intermedia también, ¿no es cierto?, que está afectando la parte auricular del ser humano con resistencia antimicótica. Entonces yo creo que hay un tema que nos falta por avanzar en esa línea, me parece. así es, Candida auris, ¿no? Sí, sí. Una levadura multiresistente, ¿sí? Sí, sí, de hecho no estamos en un magíster de una salud en otra universidad y claro, lo mencionaron la Cándida Auris también como un tema que si tiene que ver con los humedales, cómo llegó tan rápido el ser humano con un tema de resistencia, se cree por el tratamiento de los azoles a nivel de la agricultura, alguna interfaz con animales, pero se ha convertido en un hongo también bastante complejo, por lo que me da la impresión. Sí, es una levadura que es de notificación obligatoria. En Chile tenemos solamente un caso de una persona que llegó de la India colonizada, un paciente que llegó amputado con una lesión en su muñón y se aisló Candida auris. Cuando menciona que denuncia obligatoria, es por el decreto 7 de enfermedad de notificación obligatoria por vigilancia en laboratorio. Sí, porque esta es una levadura que se puede instalar en los centros hospitalarios. Nosotros
comenzamos a conocer esta levadura por los brotes que se presentaron en Inglaterra, que aproximadamente el hospital quedó totalmente colonizado, podemos decir, por 2 o 3 años. ¿Ya? Fue como una enfermedad nosocomial intrahospitalaria. Sí, el problema es que esta levadura es la que produce más biopelículas que se conoce. Entonces se combatirla es complejo, entonces. Se puede pegar, o sea, es multiresistente a los antifúngicos, es resistente al amonio cuaternario y tiene la capacidad de pegarse a los plásticos por hasta 20 o 30 días. Entonces puede contaminar los fonendos, los termómetros, que eran una principal fuente de infección entre pacientes. Claro. Y probablemente con las enfermedades autoinmunes o déficit inmunitario o enfermedades que con personas con SIDA, probablemente está haciendo su aparición mucho más potente este cuadro. No, tiene la misma, se observa la misma cantidad de casos que la candidemia por diferentes levaduras. Pero el gran problema que tenemos es que no tenemos cómo atacarla, porque nos quedan solamente la equinocandina. Claro. Y existe un 4% de los clados de Candida auris que también es resistente a equinocandina, que el clado 4, el clado latinoamericano, tiene un 4% de resistencia a equinocandina, pero es resistente a Anfo-B y a Soles. Por lo tanto, no tendríamos terapia antifúngica para algunas cepas del clado 4. Perfecto. Evelyn. Sí, pero hay una pregunta de lo que estaban hablando. Si es de notificación obligatoria y si los médicos ahora mismo son limitados para identificación, ¿cómo manejan la identificación en Chile? Para la identificación de Candida auris, solamente Malditov y biología molecular. Porque los equipos automatizados, tanto los Vitec, Microscan y Phoenix, no consiguen identificarlo, pero lo pueden identificar como Emuloni o pseudoemuloni. ¿Ya? Entonces hay que estar atentos a todo lo que trabajamos en el laboratorio cuando tengamos identificaciones del grupo Emuloni y pseudoemuloni, que están emparentadas con Candida auris. Entonces aquí hay que ponerle ojo a ese grupo. Muchas gracias. Perfecto. Entonces comencemos ahora con el tema que nos convoca. Los dejo. Perfecto, Evelyn. Gracias, Evelyn. Bien, Evelyn ya hizo la presentación. Como Colegio Médico Veterinario tenemos el placer de poder contar con un especialista en un tema que ha sido atingente estos últimos días, ¿no es cierto?, que ha aparecido en prensa, también un trabajo publicado en el año 2023 en Magallanes con un brote asociado a este cuadro micótico, a esperotricosis, y hoy día contamos con un profesional que el año 2021 presentó un video en YouTube que está disponible, y también le voy a preguntar al doctor posteriormente cómo se puede seguir, cuáles son sus redes sociales. Tenemos de invitado al doctor Patricio Godoy Martínez, él es tecnólogo médico, con mención de laboratorio clínico, hematología y banco de sangre de la Universidad Austral, también tiene un magíster en microbiología e inmunología y también tiene un doctorado en ciencias por el Departamento de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias de la Universidad Federal de Sao Paulo, y también es profesor asociado, director del Instituto de Microbiología y director del laboratorio Australomics de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Agradecerle, doctor. Bueno, como le comentaba, agradeciendo su tiempo, también hemos visto que ha aparecido algunos canales nacionales, ¿no es cierto?, hablando de este tema. Hace un par de semanas apareció un titular en prensa relacionado con este hongo de los gatos, pero antes de entrar de lleno a esta enfermedad, antes de hablar de lleno a esto que ha manifestado interés, ahora también vamos a comentar antes un pequeño, señalar también que no vamos a hablar de la parte del tratamiento propiamente tal, que eso queda en manos de especialistas, ya sea la parte veterinaria como en la parte humana, ¿no es cierto?, para no entrar en un tema de intrusismo laboral. Pero, doctor, ¿qué es la esperotricosis? ¿Qué es este género, no es cierto? Y si se presenta o tenemos antecedentes de sus registros previos en nuestro país. Bueno, el género, la esperotricosis se produce por varias especies del género Sperotrix. Sperotrix es un hongo dimórfico. ¿Qué quiere decir que sea dimórfico? Que a temperatura ambiente se comporta como un hongo filamentoso. Todos hemos visto hongos filamentosos de repente cuando se nos olvida, por ejemplo, una naranja, algún limón en el refrigerador, y vemos esas colonias verdes. Esos son hongos filamentosos.
Entonces, este hongo se comporta de esa manera en el medio ambiente. Y a 37 grados Celsius, a nuestra temperatura corporal, este hongo se comporta como una levadura. Entonces, es un hongo dimórfico que produce una micosis de implantación. Entonces, las micosis de implantación son cuando nosotros nos hacemos un trauma, y en ese lugar del trauma se inicia el cuadro clínico. Sporotrix tiene diversas especies. En el año 95-97, cuando comenzamos a ver estos hongos en Brasil, nosotros lo identificamos como una especie, que era Sporotrix chenki. Entonces ya en ese tiempo, el 95-97, nosotros ya observábamos casos en gatos y en seres humanos, ¿ya? Y lo identificamos como Sporotrix chenki. Hoy en día, por biología molecular, comprobamos que chenki hace parte es la especie tipo, y dentro de ese grupo existen diferentes especies que pueden producir cuadros clínicos en el ser humano, ¿ya? Perfecto. Pero, Doctor, ¿sí? en Chile esta especie de hongo también es endémica, ¿no es cierto? Creo que en su video también lo señalaba, que hay una especie propia de nuestro país, Sí. de este género Sporotrix, ¿no es cierto? También hay especie endémica de nuestro país. Sí, nosotros en Chile habíamos encontrado Sporotrix globosa y Sporotrix chilensis, un Sporotrix que no se conocía la especie, y por biología molecular se comprobó que era una especie nueva, por lo tanto se le dio el nombre de Chile, chilensis. Ahora, estos hongos, como les decía, son dimórficos, entonces en el ambiente se comportan como este hongo filamentoso, y los casos clínicos que nosotros observamos acá en Chile por estas especies eran adquiridas por trauma, principalmente personas que trabajan en la tierra, jardineros. Inclusive la esporotricosis se le denominaba la enfermedad del jardinero, antiguamente. Sí, de hecho, estuve mirando algunos reportes y pocas publicaciones. De hecho, hay una que hablaba de 4 casos descritos en Chile Sí. y que efectivamente casi todos están relacionados con la agricultura. También creo que usted lo señalaba en su video, que tiene que ver a veces con el tema de los rosales, con la rosa, ¿no es cierto? Sí. Que era, como también lo señala, que tiene que ver con un trauma, que es la vía de ingreso de estos hongos. Estos hongos habitualmente están presentes en el medio ambiente, ¿no es Así cierto? están presentes en el medio ambiente. Ahora, lo que pasó con esta especie, que es Sporotrix brasiliensis, es que es la especie más virulenta que se conoce, ¿ya? Nosotros nos infectábamos siempre por la forma filamentosa, o sea, por la forma sapronótica que se encuentra en el medio ambiente. Pero este hongo encontró en el gato como su hospedero ideal, y el gato se lo está transmitiendo al ser humano y a otros animales desde la forma levaduriforme. Esto es lo que hizo este hongo que nos preocupa tanto, esta especie Sporotrix brasiliensis, porque hizo un salto evolutivo. Nosotros nunca habíamos visto la transmisión de un hongo dimórfico a partir de la forma levaduriforme, que es 37 grados Celsius. Eso no lo habíamos visto nunca. Este es único, este hongo. Doctor, y hay 2 palabras también para un público que es masivo el que tenemos, que no necesariamente son profesionales de las ciencias médicas o la ciencia veterinaria. Usted menciona el concepto virulento que se ha visto en prensa. ¿Qué significa que un hongo sea virulento? Que puede provocar cuadros clínicos, o sea, puede provocar cuadros clínicos graves, ¿no? Y estos hongos tienen diversos factores de virulencia. Quiere decir que tienen diferentes componentes que pueden provocar, llegar a producirnos cuadros clínicos, llegando a degradar nuestros tejidos, ¿ya? Producen enzimas proteolíticas. En general, un hongo, nosotros vemos que tenemos pocas infecciones fúngicas, y eso es debido a nuestra endotermia. Nuestra temperatura corporal de 37 grados Celsius nos protege de las infecciones fúngicas, pero tenemos hongos que consiguen resistir nuestra temperatura corporal. Entonces, si un hongo consigue resistir mi temperatura corporal y consigue producir enzimas que degraden mis tejidos y consiga evadir mi respuesta inmune, pueden llegar a producirnos cuadros clínicos. Y Sporotrix es uno de ellos. Y en este caso de la Sporotrix brasiliensis, tiene un tema que usted lo ha mencionado y también aparece, y me ha tocado ver algunos reportes. ¿Por qué es considerado una enfermedad emergente? Es una enfermedad emergente porque esta especie hasta el año 96, 97 no conocíamos esta especie. Nosotros inclusive en esa época nosotros observamos los cultivos de Sporotrix chenki, porque era una sola especie, y observamos que existían diferencias en la micromorfología. Cuando veíamos al microscopio
veíamos que este hongo presentaba diferentes conidios, con diferentes tonalidades y de diferentes formatos. Eso nos indicaba que a lo mejor estábamos presentes de especies crípticas dentro del grupo. Pero en Chile no teníamos ningún caso descrito de Sporotris brasiliensis. Inclusive en Argentina, hace unos 4 o 5 años, no había ningún caso descrito de Sporotris brasiliensis. Brasiliensis estaba restricto solamente a Brasil, solamente al territorio brasilero. ¿Ya? Ahora, perdón, pero el tema de Brasil también había como, bueno, no sé si también, de hecho, tiene que haber mejorado el diagnóstico para poder hacer la diferenciación que usted mencionaba de este Sporotris, un cierto chenque que era general y ahora esta subespecie, como el brasiliensis. Pero en Brasil también se generó un gran salto con casi 4.000 personas afectadas, ¿o no? Sí, esos 4.000, hubo un brote grande en Río de Janeiro, pero ese brote, ¿ya? Ese brote afectó a muchas personas, sí, como 5.000 o 6.000 personas, como 4.000 gatos y cerca de 800 perros, ¿ya? Y ese brote gigantesco que ocurrió en Río de Janeiro alertó a toda la comunidad científica en Brasil sobre esta gente. Eso es lo que nos dio la alerta, porque eso solamente fue Río de Janeiro, pero posteriormente comenzó a ocurrir en Sao Paulo, en Curitiba, en Recife, en diferentes regiones de Brasil, ¿ya? Y ahora vemos que en todo Brasil, hay casos clínicos de esporotricosis transmitida principalmente por gatos, ¿ya? Eso no lo habíamos visto nunca, ¿ya? ¿Y qué cree que puede haber pasado, doctor? ¿Por qué se generó este spillover, este salto, llegar al gato y después al ser humano? Ahora, este hongo, como es dimórfico, se encuentra en el medio ambiente, encontró como del gato su nicho ideal, ¿ya? Este hongo mata al gato, mata al perro y puede matar a otros animales, pero solamente el gato es capaz de transmitírselo a otros perros, a otros animales, a otros gatos y al ser humano. Ahora, ¿cómo lo hizo? Eso es lo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque existen otros hongos dimórficos que conocemos, que producen la micosis endémica sistémica, como paracoccidioides, histoplasma, blastomyces, coccidioides. Entonces, esos hongos dimórficos que siempre hemos conocido no se transmiten de la forma levaduriforme. Nosotros nunca hemos visto una transmisión entre humanos, ¿ya? Ahora, lo que nos preocupa es que si este hongo lo hizo, Sporotris brasiliensis lo consiguió hacer, puede ser que los otros consigan hacerlo. Esto se puede deber también a muchos factores, entre ellos el calentamiento global. Doctor, cuando usted señala mata a los gatos, pero los gatos tienen que ver con alguna condición inmunitaria. Bueno, recién estamos terminando agosto, ¿no es cierto? El mes de los gatos, que además el gato es una especie que celebra 3 veces durante el año su día, pero también significa que el mes de agosto, por características fisiológicas, por fotoperiodo positivo, también aumenta su fertilidad, su dominancia, aumenta las peleas y también aumenta la transmisión de un cuadro viral, ¿no es cierto? Y eso también les genera cuadro inmunitario. Cuando usted señala que puede provocar letalidad, puede provocar muerte en gatos, eso se debe también a factor inmunológico. ¿Tiene que haber algunas condiciones del huésped para que eso ocurra? Ninguno, en gatos no. ¿Ya? Esto es un patógeno primario. ¿Qué quiere decir que sea un patógeno primario? Afecta a individuos inmunocompetentes. Por eso que puede afectar a animales inmunocompetentes y también a seres humanos inmunocompetentes. Es un patógeno primario. En micología tenemos muy pocos patógenos primarios. Tenemos 12 especies aproximadamente, 12 géneros que son patógenos primarios que afectan a individuos inmunocompetentes. Y brasiliensis es uno de ellos, ¿ya? Ahora, la gran diferencia que tiene este Sporotris con el resto de los Sporotris es que este se transmite de las dos formas, de la forma filamentosa y de la forma levaduriforme. Ahora, si este hongo afecta a un individuo inmunosuprimido, un paciente de VIH, que tenga un recuento de linfocitos TCD4 muy bajo, este tipo de pacientes se infectan por vía inhalatoria, por entrar a ambientes donde se encuentra este hongo, ¿ya? Individuos inmunocompetentes como nosotros, principalmente puede tener una infección por el contacto de mucosa con un animal, como un gato, infectado. Y eso no es a través de una implantación, sino solamente por el contacto de la mucosa. Y esa es la diferencia de Sporotris brasiliensis y del resto de todos los otros hongos. Ahora, habitualmente este hongo se puede encontrar en el ambiente. Pueden haber también reservorios silvestres, por ejemplo, en algún artículo también aparecía el tema de la importancia que podrían tener probablemente los roedores,
o los quirquinchos, como señalaban también. Bueno, el quirquincho es un animal que no solamente tiene esporotricosis, también tiene coccidioidomicosis, ¿ya? Tiene paracoccidioidomicosis y también tiene Mycobacterium lepra, es un transmisor de la lepra, enfermedad de Hansen. Así que no es bueno jugar con armadillos, tiene que dejarlo a este animal tranquilo en su ambiente, ¿ya? Incluso hay algunos casos de esporotricosis en ciertas fiestas que se hacen en Uruguay, que las personas salen a cazar armadillos, pero no los matan, solamente los capturan y los devuelven a la naturaleza. Y al tener el pelo tan duro, el armadillo, las personas que lo tocan se pueden enterrar estos pelos y se pueden enterrar el esporotrix, pero en la forma filamentosa, ¿ya? Perfecto, no la levadura. No de levadura, ¿ya? La Sí, forma doctor, filamentosa. sí, doctor, también apareció una pregunta y vamos a llegar al tema que ha generado más interés y que dio el titular a la prensa, y que tiene que ver primero con estos gatos de Magallanes, en el cual eran 2 gatos, si no me equivoco, de casa, ¿no es cierto? Y un gato feral asilvestrado. También quedan las dudas, cómo se infectaron, cómo llegaron a Magallanes. Probablemente es factible que este hongo ya haya estado presente en Chile, y lo que mejora también es la habilidad diagnóstica y la capacidad de los colegas, ¿no es cierto?, la doctora Thompson, Alarcón y Blanc, de llegar a diagnosticar esto. Sí. Y la pregunta es, ¿cuál es la factibilidad? ¿Cómo se transmite este hongo a otro, de un gato a otro gato habitualmente? Como esto es un hongo ambiental que se encuentra principalmente en árboles, generalmente cuando los gatos gastan su uña o suben a árboles, los gatos se pueden colonizar en las uñas, ¿ya? Eso es la forma filamentosa, ¿ya? Si el gato gasta la uña en el árbol y después va donde el dueño y le entierra la uña, le va a enterrar la forma filamentosa y le va a producir un cuadro clínico. Ahora, cuando este hongo entra al tejido subcutáneo del gato, ¿ya?, y le produce las lesiones cutáneas y también las lesiones de mucosas, este hongo se transforma, porque está calentito, 37 grados Celsius, y una levadura, ¿ya? Y el gato, cuando tiene estas lesiones de mucosa, se la puede transmitir al ser humano a través de un estornudo, ¿ya?, o el contacto de la mucosa, a través de piel sana. Ahora, ¿cómo se infectaron estos gatos en Punta Arenas? Esto es muy, muy raro, ¿eh? Porque nosotros siempre veíamos que en Brasil la temperatura de Brasil es bastante elevada. Entonces, ¿cómo llegó este hongo a Punta Arenas? No lo sabemos. Los casos que hay, por ejemplo, descritos en España, son de brasileros que llevaban sus gatos, sus mascotas, y desarrollaron el cuadro clínico allá en España. Perdón, en España y también en Inglaterra. Y los veterinarios que atendieron a esos gatos se infectaron a través de la piel sana, ¿ya? Esos son los únicos casos que se habían descrito fuera de Brasil, pero posteriormente aparecieron casos en Bolivia, en Paraguay, en Colombia, en Argentina, y hay un brote grande, o sea, no tan grande, pero hay un brote en Calafate, en el sur de Argentina. No sé si este hongo realmente, o sea, llegó a través de felinos, o realmente este hongo ya estaba en nuestro país. Yo pienso que lo más probable es que este hongo esté en nuestro país. Solamente que ahora que estamos avanzando cada vez más hacia humedales, construyendo condominios, llevando más casas, el ser humano avanzando hacia la naturaleza y llevando nuestras mascotas, ya estos recorren esos territorios donde inexplorados se han encontrado con este hongo, pienso. Sí, porque el reporte del trabajo de los colegas de Magallanes y también de la Universidad Nacional Andrés Bello señalaba que los gatos con dueños no habían salido del territorio. Por lo tanto, la infección tiene que haber ocurrido de manera autóctona, ¿no es cierto? Probablemente en el mismo lugar como usted señala. Sí. Así que probablemente humedales. Además que ya está los casos de Concón, hay casos en gatos en la región central, en Punta Arenas, y están apareciendo cada vez más casos sospechosos de gatos, ¿no? Sí. Y perros también. Sí. Sí. Sí, de hecho es probable que aumente también el diagnóstico, a lo mejor se confundía con otra, había que hacer un diagnóstico diferencial, a lo mejor con otros cuadros micóticos. Doctor, cuando usted señala, ya, tenemos el caso principalmente que el gato tiene en sus garras, ¿no es cierto?, este hongo, este Porotrix brasiliensis, y también lo transmite a otro gato principalmente a través del rasguño. De hecho, parte de las muestras están pidiendo del corte de uña, también lo comentaron las colegas también, que es como para la muestra ideal.
¿Qué tipo de lesiones y primero, cuál es el periodo de incubación que se conoce para la presentación del caso en felino y cuáles son las lesiones más habituales que se presentan, que creo que están enfocadas en la parte de la cara, la parte nasal, ¿no es cierto? Entonces, el periodo de incubación y las lesiones más habituales en los felinos. Mire, en felino, el periodo de incubación no conozco mucho porque yo trabajo con humanos, pero ¿Ya? en humanos finalmente de 7 a 15 días. De 7 a 15 días comienzan a aparecer las lesiones, ¿ya? A partir del día que tuvo contacto con el hongo, con la mucosa de un animal, por ejemplo, o cuando se enterró una espina de una rosa, ¿ya? 7 a 15 días. En los animales, en los gatos que yo vi en Brasil, en ese tiempo, en 95, 97, donde veía los casos, que las personas venían, atendía una madre, su hijo, con lesiones linfocutáneas, y también trajeron el gato. Y yo lo que observaba en los gatos es que tenían lesiones como en los pelos, como lesiones como si se hubieran pasado la lengua, eran como húmedas, ¿ya? En ese tipo de lesiones cutáneas que tenían los gatos, uno lo tiene que tomar la muestra con una tórula humedecida y sembrar directamente en un medio de cultivo, ¿ya? En una garza buró, una garmicocel. En los humanos yo hago lo mismo. En los humanos yo toco con una aguja hipodérmica, voy tocando las lesiones de los pacientes y voy sembrando en una garza buró y en la garmicocel. Porque este es un hongo resistente al micocel, a la cicloximida. Entonces eso es muy importante para nosotros en el laboratorio, ¿ya? Doctor. O sea, 7, 15 días, ¿sí? Sí. Y en el caso de los humanos, el periodo de incubación usted menciona que es de 7 a 15 días, y las lesiones se presentará principalmente, estamos hablando de la transmisión traumática, en el punto o en el lugar que ocurrió este accidente, esta solución de continuidad. No solo traumática, es cuando el gato te lanza la mucosa, o te estornuda, donde caen las gotas. Si te cae en el rostro, van a tener lesiones en el rostro, siempre con compromiso de los ganglios, ¿ya? Ahora, muy importante esto para todos los veterinarios, y los técnicos del laboratorio que trabajen con mascotas, es proteger la mucosa en la conjuntiva, porque los casos clínicos de conjuntivitis granulomatosa por la tos de un gato o por el estornudo de un gato son muchos en Brasil, en los médicos veterinarios. Esta enfermedad pasó del jardinero al veterinario. Ahora, lo que más vemos en Brasil no son gente que se infecte a través de vegetales, que también vemos, pero lo que más se ve es gente médicos veterinarios que trabajan directamente con los animales, ¿ya? Sí. Entonces, también se puede considerar que es una enfermedad ocupacional, por lo tanto, bueno, también un llamado en general a los clínicos, a los colegas, de partida, ya otro tema, que tenga la vacuna antirrábica al día, que es un tema de obligación, preexposición, también ojo con la mordedura, con los rasguños, que a lo mejor no solamente son los esporoticosis, también puede ser la enfermedad del arañazo del gato, ¿no es cierto?, que también provoca linfadenopatía, así que son varios los temas que los colegas deben empezar a utilizar elementos de protección personal, y principalmente con los gatos, que son mucho más complejos en su manejo que otras especies. Sí, tú nombraste la enfermedad del arañazo del gato, ¿no? Y sí. Esa enfermedad produce fiebre, pero la esporotricosis no produce fiebre. Ese es un diagnóstico diferencial. La fiebre, ¿ya? Perfecto. Que también produce lesiones linfocutáneas. La esporotricosis no produce fiebre, ¿ya? No quiero ver ningún veterinario en Chile infectado por esta infección, así que todas las EPP y protector facial, ¿ya? Protector facial. No dejar nada de piel visible que se puede contaminar, inclusive si el gato deja la mucosa sobre la mesa de aluminio, ¿ya? O de acero, perdón. De acero. Evelyn. Sí, había una pregunta en los comentarios que dice ¿cómo es la característica de las colonias y cómo se puede identificar? Ya, nosotros cuando en pacientes, cuando los médicos envían al paciente a nuestro laboratorio, entonces la manifestación clínica puede ser cutáneo-linfática, que es lo más que observamos, o puede ser fija cutánea. Siempre nosotros debemos tocar con la aguja, levantar las costras. Esta micosis duele, comparado con otras las micosis de implantación. Entonces tocamos las úlceras y las lesiones, tocamos la secreción y vamos sembrando directamente en agar saburó o en agar micocel. Bueno, las colonias se observan
y unas tonalidades color café claro, membranosas, que quiere decir que son difíciles de arrancar del medio cultivo, y debemos sembrar a 2 temperaturas, ¿ya? Sembramos a 25 grados Celsius, que es el hongo filamentoso, y lo sembramos a 35 grados Celsius, que es la forma levaduriforme. Ahí tú vas a comprobar el dimorfismo fúngico, o sea, el dimorfismo térmico de este hongo, ¿ya? Y eso te va a llevar a sospechar claramente que sea una esporotricosis. El diagnóstico se hace por el cultivo. ¿Por qué? Porque en individuos inmunocompetentes nosotros no observamos levaduras en el examen directo. Eso es muy importante. El examen directo es negativo en el 99.9% de los casos en pacientes inmunocompetentes. El examen directo es positivo solo en individuos inmunosuprimidos. Ahí observamos levaduras y solamente en los gatos, ¿eh? Cuando hacemos un imprint de las mucosas o hacemos un examen directo teñido con Giemsa en los gatos, vemos levaduras y se observan como todas las levaduras pegadas, porque este es un hongo que produce una gran cantidad de biopelículas, ¿ya? Sí, es una situación bastante compleja. Doctor, ¿cuándo usted recomienda que una persona que, bueno, la primera recomendación para todos, incluso hasta para sospecha rabia, es que la persona, una vez que ha sido rasguñado por el gato, estamos viendo el tema traumático, se lava inmediatamente la zona de la herida con agua y con jabón? Sí. ¿Para este hongo ocurre algo similar? Sí. ¿Es la misma recomendación? Lo mismo. Y estar atento a ver si esto se transforma como una especie de como como si fuera una espinilla, ¿sí? Estar atentos si se observan estas lesiones cutáneas. Si ven alguna manifestación en su piel que tenga una tonalidad rojiza, una especie de espinilla, ir inmediatamente al dermatólogo. No se dejen estar porque mientras más se demoren, esto tiene que tener un diagnóstico precoz, mientras más se demoren en ir, más va a demorar la terapia antifúngica. Inclusive se pueden demorar entre 6 a 8 meses de terapia antifúngica. Así que lo importante es que si ustedes tienen lesiones cutáneas, comienzan a aparecer algunas manchas, después de haber atendido un gato, ir inmediatamente al dermatólogo, ¿ya? O al dermatólogo, el infectólogo, ¿ya? Para que inicien terapia antifúngica. Doctor, Incluso, también señora... Sí, perdón. incluso la terapia Perdón. antifúngica la inician sin el diagnóstico de cultivo, ¿no? Sí. Doctor, hay una comisión nacional y hay una comisión también internacional que está viendo el tema de la esporotricosis. Sí. ¿Hay alguien que se encargue de ese tema? Nosotros tenemos un grupo para esporotricosis de América Latina, con Tom Chiller, del CDC de Atlanta. Hay muchos, está la Pamelita Thompson también, estamos los dos ahí, en ese grupo, porque estamos guardando las cepas para después mapearlo genéticamente, para determinar el origen de las diferentes cepas que hemos aislado en Argentina, en Chile, en Colombia, en Paraguay y en Bolivia. Vamos a mapear esto y ver cómo se está, y estar atento a la distribución de este agente. Sí. De hecho, la doctora Pamela Thompson en una actividad de Zoom del Colegio Médico Veterinario el día lunes mencionaba esta comisión, este comité, ¿no es cierto?, el latinoamericano que está viendo el tema, que se hay que reunirse ya con la confirmación de los casos en Chile, tanto humano como animal. Probablemente hay que empezar a hacer patrones, protocolos, por ejemplo, para el tema del manejo de los animales. Es todo un tema. Sí. Doctor, en el caso, bueno, también mencionó usted el tema de los felinos, pero también está el tema de los caninos, que también ellos pueden ser también, no sé si son capaces de transmitir al ser humano. No se lo transmiten al ser humano, solo los gatos, ¿ya? Pero ellos se pueden infectar desde el ambiente y un gato también se lo puede transmitir al perro, ¿ya? Sí. Sí. Había una consulta también que apareció ahí, claro, ¿qué ocurre con el tema de cómo se puede hacer el control ambiental de este hongo? O sea, ¿qué productos serían adecuados, ¿no es cierto?, tanto en la clínica como en las viviendas, en las casas. ¿A qué es lábil este hongo? Mire, no tenemos nada para el ambiente, eso es muy importante. Por eso que en Brasil es una epidemia, porque la gente comenzó a enterrar sus mascotas con esporotricosis y el hongo comenzó a distribuirse de la forma filamentosa, ¿ah? en el medio ambiente, porque la temperatura es dimórfico térmico. Entonces comenzó a contaminar el ambiente. Y todo ese ambiente donde se entierra el animal que se murió de esporotricosis, comienzan a infectarse otros gatos, ratones, perros y seres humanos, ¿ya? Desde el ambiente de la forma sapronótica.
Así que es muy importante, si nuestras mascotas fallecen de esta infección, es que debemos cremarlos, ¿no? Para que esto no se comience a distribuir en el medio ambiente. Es decir, que el hipoclorito no bastaría en los productos de la Sí, amonio cuaternario para el el tema cloro ambiental, sí. ¿sí? O sea, en el ambiente, en tierra, no sé, pero nosotros en los laboratorios utilizamos cloro entre el 1 al 5%. Es el lábil. Con eso tenemos que limpiar la superficie de nuestros mesones y donde ustedes atienden a sus animales, ¿ya? Claro. Ahora, hay otra pregunta, bueno, lo voy a tomar desde el punto de vista de salud humana, que hablan de la crioterapia. Me tocó ver también en la actividad del día lunes que hablaban, en el caso de las lesiones animales, que esto lo contrario es poner un poco de calor, Sí, ya para poder controlar el hongo. ¿La sirve? ¿Está dentro sí. del protocolo? Sí, la crioterapia se utiliza para la cromoblastomicosis, ya que es otra infección fúngica de implantación. Aquí lo que se utiliza es principalmente guateros, bolsas de agua caliente, ¿no? Guateros, porque es un hongo que no resiste tanto a la temperatura como otros agentes fúngicos, ¿ya? Entonces, también bueno, itraconazol se utiliza terbinafina y también se utilizan los guateros de agua caliente que van ayudando a mejorar eh, la terapia, o sea, la terapia para los pacientes. Y recuerden que el diagnóstico tiene que ser precoz. La esporotricosis, que ya está en nuestro país, ya está instalada, ¿no? Eh, Debemos trabajar todos en conjunto acá. Médicos veterinarios, epidemiólogos, microbiólogos, tecnólogos médicos. Esto llegó para que de una vez por todas nos unamos y comencemos a trabajar en conjunto, ¿ya? Evelyn. Sí, tengo otra pregunta que estaba, ¿qué tan resistente es el hongo en la superficie? Parece que no es tan resistente como otros agentes fúngicos. Así que con el cloro al 1 al 5% estaría bien. Ahora, esto es bien importante. Se ha visto que la terapia antifúngica con, con itraconazol que se prepara, ¿no? En farmacia de manipulación, creo que aquí en Chile se llama como recetas magistrales, Sí. no tiene mucha, no, tiene bastante resistencia. Se ha observado bastante resistencia, tanto en seres humanos como en animales. ¿Ya? Así que no se debe utilizar itraconazol desde recetas magistrales, ya tanto para humanos como para animales. Sí, de hecho hay un protocolo también para la parte de la clínica veterinaria que lo mostraron los colegas también y que señalaban cuál son los antimicóticos de elección. Claro, y el itraconazol no aparecía. Don Fernando Báez, desde la región de la Araucanía, también colega suyo, tecnólogo médico, pregunta si a partir de esto se ha generado algún tipo de alerta a nivel de la red asistencial para hacer, por ejemplo, la definición de un caso clínico. Se debería comenzar a generar ahora, ¿ya? Estamos en contacto con Ceremis de salud para ya comenzar a trabajar en esto. Pero es importante que todos los colegas, los tecnólogos médicos estén preparados para hacer el diagnóstico en los pacientes. Recuerden que nosotros debemos tomar la muestra directamente de los pacientes y sembrar directamente en los medios de cultivo, que eso es el padrón oro, ¿ya? Nosotros podemos llegar con el cultivo solamente a Sporotrix sensulatus, ¿ya? Solamente el diagnóstico de Sporotrix brasilensis lo podemos hacer por biología molecular, por el secuenciamiento de 2 genes. Generalmente utilizamos ITS y calmodulina para hacer el diagnóstico de Sporotrix brasilensis. Y eso nosotros lo hacemos acá en el laboratorio de genómica, Australomics en Valdivia. Ahora, pero entonces no hay una red a nivel nacional que pueda hacer eso, sino que hay un par de laboratorios de micología certificados que serían capaces de llegar al diagnóstico de Sporotrix brasiliensis, ¿no es cierto? Sí, o sea, cualquier laboratorio que tenga un secuenciador y pueda secuenciar los genes ITS y beta-tubulina lo podría hacer. Nosotros tenemos instalado eso en Australomics, como yo soy especialista en hongo, entonces tengo todos los genes ahí, los primers, para identificar cualquier agente fúngico, ¿ya? Ya. Es mi especialidad hace 23 años, así que tengo todo. Sí.
Sí, y doctor, pero esto es solamente, en el caso de ustedes, es un diagnóstico para el tema humano, ¿no es cierto? Para el tema No, veterinario también, también, o también recién muestra... también lo podríamos hacer porque si ustedes me envían los cultivos, ¿no? O si ustedes toman las muestras de los animales, los siembran y tienen laboratorios para sembrar en la garza buró o en la garza nosotros podemos identificar eso desde la colonia. Sí, sí, sí. Entonces igual yo creo que también cuando estemos en la parte final de las redes sociales también vamos a dejar los datos para que si algún colega que trabaje en laboratorio o algún tecnólogo médico que trabaje en laboratorio se pueda contactar con usted y usted también le explique y le dé el protocolo cómo se deben enviar las muestras, ¿no es cierto? Bajo qué criterio, dónde se toman, de qué manera se toman y cómo ustedes pueden hacer la recepción también de esto. Así que yo creo que sería un tema interesante. Hay una pregunta que dice, ¿se ha registrado algún caso de transmisión persona a persona mediante la forma levaduriforme? No, entre humanos no. Entre humanos no hemos visto ningún caso hasta el momento. Ahora, nos preocupa este hongo porque si él sigue evolucionando y si podemos empieza a transmitirse persona a persona, ahí ya nos va a complicar un poco la situación porque nosotros cuando vemos pacientes que tienen infecciones por hongos dimórficos, no existe ningún problema en tratar a los pacientes. Nosotros no nos infectamos desde la forma levaduriforme, ¿ya? Siempre nos Ahora, infectamos de forma filamentosa. sí, sin querer a lo mejor un tema tan alarmista, pero estamos ante una amenaza. Usted lo ha planteado como especialista en el área que estamos ante una amenaza. Sí. ¿Cómo nos debiésemos preparar tanto en salud humana como en salud animal, pensando principalmente en los animales de compañía como el felino, como el gato? Bueno, la educación. Porque no tenemos vacunas, tenemos terapia antifúngica, ¿ya? La educación es fundamental aquí. Tenencia responsable de mascotas, que las mascotas tengan un control periódico con el veterinario, ¿ya? Y si nuestras mascotas tienen lesiones, las mascotas tienen terapia antifúngica, ¿eh? Tanto perros como gatos, la utilización del itraconazol o el yoduro de potasio, son terapias útiles para las mascotas. Los seres humanos cuando tengan lesiones, ¿ya? Tienen que ir al médico rápidamente para que esto no tenga terapias antifúngicas tan largas, ¿ya? Entonces, tenencia responsable de mascota. Si tenemos gatos, como yo tengo gatos y perros, me encantan, ¿ya? Aquí estoy con mi perrito, haciéndole cariño, ¿ya? Tenemos que sean realmente indoor nuestros gatos, ¿no? Que no salgan. Podemos hacer en nuestros patios, ¿no? Diferentes tipos de juegos con los árboles y todo, pero que no salgan, porque un gato puede recorrer 3 kilómetros alrededor de tu casa, ¿no? Y si se encuentra en ambientes como bosques o humedales, o si se encuentran con otros gatos, ¿no? Que van a pelear, se puede inocular el esporoto y llevárselo a tu casa. Así que eso es fundamental, tener una tenencia responsable de mascotas. Un control veterinario siempre. Sí, de hecho, Karen enseña la educación para que los gatos sean indoor. O sea, bueno, también ahora recién comentamos el tema de agosto, el tema del fotoperiodo positivo, castración temprana, esterilización temprana, ¿no es cierto? A lo mejor el tema de la misma vivienda, es parte de la educación. Claro, nosotros habitualmente vemos el mayor riesgo asociado al tema de los perros callejeros por la mordedura, pero también no olvidamos, claro, uno el tema de las enfermedades que podrían hipotéticamente traer los gatos, que a lo mejor son limitadas, pero también el impacto en la fauna. Entonces, efectivamente, el tema de la tenencia responsable de animales y compañía es potente. Ahora, tampoco, y también lo ha señalado el Colegio Médico Veterinario, y también lo acaba de señalar usted, si algún gato estuviese positivo a esto, puede tener un buen pronóstico con una terapia antimicótica adecuada, también de manera temprana, con un rápido diagnóstico, ¿no es cierto? Aquí quiero llegar con esto, que no significa, como de repente antes la gente decía, tengo un perro con tiña, cuando era lo que tenía sarna, que el tratamiento es positivo. Por lo tanto, no es que la gente, o el llamado, es que la gente mantenga los gatos, los concurra al médico veterinario y lo maneje de esa manera, ¿no es cierto? Claro que sí, nuestros animales son parte de la familia, ¿no? Sí. Entonces tenemos que llevarlos a controles veterinarios periódicos, ¿no? Tienen terapia antifúngica, ¿no? O sea, la única recomendación así que cuando nuestras mascotas, así, a pesar de toda la terapia, y pueden llegar a fallecer, es que nosotros tenemos que llevarlo a crematorio, ¿ya? Es en el caso de la esporotricosis. Sí, sí. Bueno, también hay tema limitante porque incineradores no hay mucho. En Biobío, por ejemplo, donde estamos nosotros, acá en la región del Biobío, hay 2 incineradores para mascotas,
pero en otros lugares también se convierte en un tema complicado, a lo mejor dentro de las recomendaciones. Por lo tanto, a lo mejor también habrá que buscar otra alternativa o enterrarlos con cal, no sé cómo pasa, a lo mejor incluso con animal con anthrax, buscar otro tipo de alternativa para minimizar el riesgo. Y también no hay legislación en Chile con respecto al cementerio para mascotas, no se puede homologar con el tema humano, de hecho no hay legislación con respecto a eso, es también parte de la ley de tenerse responsable 21.020, que es un tema que hay que ver y quién se hace responsable para que no se convierta en un riesgo sanitario también para el resto de la comunidad. Doctor, usted lo mencionaba también recién, hace un ratito atrás, esto también hay que mirarlo bajo el alero, bajo la mirada de una salud. No es un tema netamente de la medicina veterinaria, no es un tema netamente del infectólogo, del dermatólogo. También lo mencionaba usted en su video hace un par de años, el 2021, que hay que mirar esto bajo una salud. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Ver la parte, unir la parte ambiental, la parte humana, la parte animal? Así es, tenemos que trabajar en conjunto. Inclusive ayer estaba hablando en la radio y quedaron bien impresionados que ellos trabajan con el medio ambiente. Trabajan con muchas normativas del medio ambiente y no sabían sobre este tipo de infecciones fúngicas en las cuales el hongo está en el medio ambiente. ¿Ya? Hay que ver mucho de esto también de la construcción de condominios en lugares como humedales, ¿no? Estar atento a eso y intentar tener una legislación bien fuerte en esa área, ¿no? Yo pienso que cada vez que nos metamos más en ambientes puros, nos vamos a encontrar cada vez con nuevos agentes, ¿no? Y muchas personas hablaban así sobre, por ejemplo, los virus Zika virus, chikungunya en Brasil, que no se veían antes, pero cada vez estamos entrando cada vez más en la mata o como se dice en Brasil, en la mata, en la selva amazónica, ¿no? Destruyendo nuevos ambientes para que el hombre siga avanzando, ¿no? Entonces, aquí en esta leptospirosis por Sporotrix brasiliensis, tenemos que unirnos a hacer grupos, ¿no? Trabajar con médicos veterinarios en conjunto, laboratoristas, médicos, infectólogos, dermatólogos, tenemos que ser grupos fuertes para trabajar y que esto no se convierta en una epidemia, ¿no? Como está ocurriendo en Brasil. Sí. Bueno, hay que completar la historia natural y ahí son todos partícipes, ¿no es cierto?, de esta patología, como mencionaba, qué pasa en el medio ambiente, dónde se encuentra. El caso Magallanes, como también lo comentamos, es bastante llamativo, como el diagnóstico, claro, insisto, está la habilidad de las colegas y de los colegas de Magallanes, que ante unas lesiones también de varios gatos, de hecho ellos en su publicación hablan de un brote, pudieron llegar al diagnóstico. Probablemente está más disperso y por lo tanto hay que ir preparando. Y hay unos temas que también se señala en una salud, es aprender a comunicar, ¿no es cierto? Uno, la vigilancia y el otro, aprender a comunicar. Yo creo que nos faltan comunicadores científicos que sepan explicar. Bueno, estos son oportunidades, así como el doctor Víctor Neira en su momento también de Colmevet hablaba del tema de influenza aviar, ¿no es cierto? Lo que significa también esta triada, este concepto de una salud. Yo creo que la parte de micología también hay temas que hay que mencionar, también usted lo señalaba. Y también le hago la siguiente pregunta, doctor. También no sé si hay gente del público que quiera hacer preguntas, que aproveche ahora, que comente. También vamos a dejar los datos del doctor Godoy también, si alguien se quiere comunicar con él o a través de sus redes sociales. Pero, doctor, ¿por qué debemos seguir investigando a los hongos? ¿Por qué debemos invertir en el conocimiento de los hongos? Bueno, debemos, mire, aquí en micología clínica somos muy pocos, ¿no? Somos como 7 a nivel país. Yo estoy hablando de micología clínica, ¿eh? Porque tenemos también los micólogos que trabajan con hongos superiores, ¿no? Los basidiomycetos, las setas o las callampas, que tenemos muchos grupos, ¿no?, que trabajan en eso. Pero en micología clínica sí se necesita. Se los puedo nombrar. En la Universidad de la Frontera tenemos a Isabel Iturrieta, en Santiago tenemos a Eduardo Álvarez, Valentina Sala, en el Instituto de Salud Pública. Tenemos a Víctor Silva en Temuco, también en la Católica, a Nicomés Valenzuela en la Universidad de Antofagasta, y Hugo Madrid, ¿ya? Que está colaborando con la Universidad de Tarapacá, y esos serían los micólogos clínicos. Entonces lo que se necesita también, como decía, la micología es una ciencia desatendida, también por la ciencia y por la academia. Deberíamos tener un micólogo clínico por cada facultad de medicina en nuestro país. Primero, para poder enseñar a todos nuestros estudiantes, ¿no?
sobre todo estas micosis. Las micosis que más vemos en nuestro país son las tiñas, ¿no? Las dermatofitosis, es lo principal. Pero ahora ya tenemos esta micosis subcutánea, que es la esporotricosis, y también tenemos la micosis endémica sistémica, que no le hemos dado mucha atención, como la histoplasmosis, porque en Chile ya tenemos 50 casos de histoplasmosis, y antiguamente, hace unos 6 años atrás, no teníamos ninguno, ¿ya? Que es una micosis endémica que se adquiere en las cavernas. Son micosis del viajero, personas que viajan a cavernas, que viajan a México a visitar los cenotes, ¿ya? Una persona puede ir, inmunocompetente, visitar un cenote, nadar en el cenote, y inhalar un hongo que queda escondido en su pulmón, y después de 15 años desarrollar el cuadro clínico, si eres inmunocompetente. Lo otro que me preocupa es que los chilenos, ¿cuántos chilenos fueron al Mundial de Fútbol a Brasil? 40.000 chilenos. ¿Durmieron en dónde? En algunas plazas, en algunas calles de Brasil. Y en Brasil existe un hongo dimórfico que se encuentra en el ambiente que se llama paracoccidioides. Después de 10 o 15 años, todos esos chilenos que fueron allá pueden desarrollar un cuadro clínico, porque esos hongos quedan en estado de latencia en los pulmones. Entonces tenemos que tener especialistas para que diagnostiquen estas micosis tropicales. Tenemos que estar preparados para esto. Yo creo que cada vez, con la facilidad que tenemos para viajar, ¿verdad? Nos podemos encontrar con estos agentes fúngicos. Así que necesitamos que la principal herramienta que tenemos, educación, y algo que está fallando, ¿verdad? Sí. Doctor, me queda un tintero el tema de la esporotricosis. ¿Tiene alguna presentación estacional? ¿Tiene que ver con factores climáticos, temperatura, humedad, o se puede presentar igual durante todo el año? Se puede presentar durante todo el año, sí, no tiene características estacionales, no. Sí, no, con respecto a lo que mencionaba la histoplasmosis, igual hay un componente zoonótico ahí, ¿no es cierto? Usted mencionaba las cavernas, también tema en alguna especie de murciélago, también paloma, Sí. es un tema, ahora, como dice un colega también del ministerio, buscar para encontrar, ya acá yo creo que también por eso hay un tema que hay que empezar a analizar, a revisar también, y nuevamente aparece el concepto de una salud. Sí, ahora pueden buscar ahí histoplasmosis y cenotes, y ahora están bastantes turistas se están infectando con histoplasmosis, ya, micosis del viajero. Son infecciones que afectan principalmente hombres, porque las mujeres tienen un factor protector que son los estrógenos. Las mujeres en general tienen menos infecciones fúngicas que los hombres. La única infección fúngica en que la mujer tiene más infección fúngica por causa de los estrógenos es la cándida, la candidiasis, ¿ya? Sí. Pero en general la infección fúngica se da en hombres, así que si viajan y visitan cavernas, todo el mundo usando máscara, por favor, para que no lleguen ahí con infección endémica acá. Doctor, usted también es coordinador de un curso internacional de identificación de hongo filamentoso de importancia clínica. ¿Eso está enfocado en los tecnólogos médicos o, por ejemplo, algún médico veterinario que quisiera hacer este curso lo podría tomar? Así es, lo dictamos cada 2 años. El 2025, tercera semana de 2025, se va a dictar nuevamente. Existen médicos veterinarios, médicos, infectólogos, hemos tenido médicos sin fronteras de varios países que asisten al curso, tecnólogos médicos, bioquímicos, toda persona interesada en aprender de micología clínica, ese curso es ideal, ¿ya? Lo dictamos cada 2 años. Solamente tienen que ser profesionales, no es para estudiantes, es para profesionales, ¿ya? No es necesario que tengan un postítulo tampoco, un posgrado. No es necesario, no. Perfecto. Doctor, bueno, volviendo al tema de esporotricosis, ya para ir terminando esta área que ha generado interés. En el caso del gato tenemos claro, ahí puede estar, ahí hay que poner los ojos en primer lugar, ¿no es cierto? Sí. Partimos también con la educación en tenerse responsable, concurrir al médico veterinario tan pronto se tenga alguna sospecha, algo normal. El gato no necesariamente, bueno, usted no ha visto muchos felinos, pero no necesariamente, salvo las lesiones, puede tener un comportamiento, una alteración sistémica, pérdida de apetito, problema digestivo, eso no se ha descrito. Sí, en el gato se disemina, ¿ya? Puede tener compromiso de órganos. Es bastante complicado en el gato. Si no se trata, él va a llegar a una diseminación completa. Sí. Ahora, bueno, igual, ¿no? Un individuo inmunosuprimido. Sí, ahora, claro,
de partida, claro, usted también mencionaba el tema de las secreciones, que puede ser un tema laboral, ¿no es cierto? Por eso también el llamado a los médicos veterinarios, a los técnicos veterinarios, a quien rescatista también de animales, a quien tenga guarderías para mascotas, que utilicen elementos de protección personal. A lo mejor no es un tema de, a lo mejor, de ser alarmista, sino que debe ser estar instaurado para esta y otras tantas patologías a las cuales podemos estar expuestos. Así es. Debería ser como una medida que no deberíamos ni explicarla, ya que ustedes deberían estar ya preparados para atender a un animal así en esas condiciones, ¿ya? Protector facial, mascarilla, sin piel expuesta, ¿ya? Sí, pero eso es muy importante. Así que no quiero ver ningún veterinario infectado con esta infección. Todos con sus protectores, con su EPP. Sí, a veces somos más reactivos que proactivos. Entonces, hasta que nos pasa, que tenemos un caso de un colega, porque también en este artículo en Magallanes se mencionaba a 2 médicos veterinarios que tenían sospecha, pero no sé si se llegó al diagnóstico. Yo creo que no, lo mencionan, pero no sé si hay un diagnóstico también de confirmación para este caso. Dice el diagnóstico, el primer caso. Sí, dice el diagnóstico, hice secuenciamiento. Esa cepa la tengo guardada, ¿no? Aquí la muestro en mis clases. Es una cepa de Esporotrix brasilensis, la primera. El primer caso humano es de la médica veterinaria en Punta Arenas, ¿no? Por Esporotrix brasilensis. Entonces sería el segundo sería el de Quilpué, entonces, que apareció en prensa. Sí, el de Quilpué sería el segundo caso. Sí. O sea, ya hay un componente laboral, como usted mencionaba acá. Así que es un tema. Entonces, las medidas también no asustar a la comunidad, ante un rasguño de gato, pensando en la parte traumática, ¿no es cierto? Lavarse las manos, lavarse la zona de la herida, si esto se mantiene en el tiempo, esta espinilla que usted menciona no cicatriza o hay alguna ulceración, concurrir inmediatamente a un centro de salud, porque cuánto se demora el tratamiento depende también de la pesquisa temprana, ¿no es cierto?, en estos casos. Así es, así es. Y también lo que comentábamos, ¿te acuerdas del comienzo de Candida auris? Esta levadura que también es de notificación obligatoria, y una levadura que se preparó en el medio ambiente para llegar a producir cuadros clínicos en el ser humano, una levadura que resiste 42 a 45 grados Celsius, y nuestra temperatura corporal es 37, así que fácilmente puede colonizarnos y producir cuadros clínicos. Sí. Y también lo otro que quería señalar, doctor, es que en el caso del tratamiento tiene que ser efectuado por un médico veterinario con conocimiento en el área, porque los antimicóticos también son bastante complicados, ¿no es cierto?, como el efecto secundario que podrían tener. Por lo tanto, la dosificación, acá no sirven los remedios caseros, acá no sirve el corte de pelo u otras circunstancias, sino que tiene que haber un tratamiento por medio, instaurado por un profesional competente. Así es, por un médico veterinario, un tratamiento que debe ser regulado y recetado por un médico veterinario para los animales, y en los seres humanos para médicos infectólogos y cualquier médico de cualquier especialidad. No, aquí nada de automedicación ni nada. No. Qué bueno. ¿Ya? Doctor, ¿algún nuevo video que se venga en YouTube para la esporotricosis? Ahora que ya tenemos confirmación de casos en felino, confirmación de casos en humano. Bueno, tengo yo un video que me pueden buscar en YouTube. Ahí. También tengo un canal en YouTube que muestro cómo se toman muestras y todo, que es Pegodoy, ¿ya? Y tengo una página web también, www.pegodoy.com, que lo hice cuando era estudiante. Y todavía la tengo. No, sí, de hecho, así lo contacté por primera vez, respondió al tiro ahí, me dijeron que tenía toda a su disposición. También usted, Instagram también tiene una página, ¿no es cierto?, profesional, a la cual se puede no está el mismo problema con los míos. Y también tiene una página en Instagram, ¿no es cierto?, a la cual se puede recurrir. Sí, a la cual Pegodoy Martínez. Entonces, doctor, agradecer su tiempo, su disponibilidad y disposición con Colmed Bio. Esta charla posteriormente igual la vamos a subir a las redes, ¿no es cierto? Pero es bueno contar con un especialista del área, un doctor en micología, que ha dedicado su tiempo al estudio, ¿no es cierto?, de esta especie, de estos géneros, y que ahora nos recuerda con la aparición o la irrupción de Esporotricosis brasiliensis, que hay que estar atento, ¿no es cierto?, que hay que estar trabajando, también que hay que estar trabajando bajo concepto de una salud. De hecho, quisimos contar con especialistas en el área, porque si contamos con médicos veterinarios, nos estamos pisando la cola nosotros mismos, que nos estamos integrando a otras profesiones. Así que también está Evelyn ahí, también nos están dando gracias también a través de los mensajes.
Así que, doctor, y dejo a Evelyn también con las palabras finales de Colmevet como representante del colegio. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación y también por su pasión. Mal que mal, usted dijo, son 23 años estudiando micología y hay que seguir trabajando, hay que formar nuevas generaciones porque hay que estar preparado para un cambio climático, aumento de temperatura, sequía, falta de agua y una serie de cosas que lo sabemos, lo conocemos y que las nuevas generaciones son las que van a tener que aplicar. ¿Ya? Evelyn. Solamente quiero agradecer. Sí, ¿Ya? adelante. Quiero agradecer por la invitación y estoy siempre disponible para cualquier duda que tengan, para hacer diagnósticos, para enseñar cómo se diagnostica. Como te contaba, llevo muchos años haciendo esto, así que me encanta enseñar a la gente, a las nuevas generaciones, para que estén preparados para cualquier eventualidad. En 2016 ya había hablado de esporotricósica en Chile, no, en la última noticia, pero no tuve muchas visualizaciones en ese tiempo. Y ahora esto comenzó a aparecer en el año 2023. Así que cualquier duda que tengan, y si me quieren invitar para cualquier lugar, yo estoy siempre disponible para ayudar a todos. ¿Ok? Muchas gracias por la invitación aquí. Muchas gracias, doctor Patricio. Muchas gracias, Rolando, por este Instagram Live. Fue bastante informativo y siempre bajo el alero una salud, que es lo que queremos también instaurar como colegio. Así que les agradecemos mucho su tiempo, también a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias. Sí. Y doctor, cualquier cosa, tiene Colmevet, también nacional, Colmevet Bio Bio, está, si quiere comunicar, si quiere informar, estamos atentos también a lo que usted quiera señalar, ¿no es cierto?, la formación de profesionales, y quedan atentos también los colegas que se quieran dedicar al tema laboratorio clínico en micología, del curso que están preparando y cada 2 años prepara la Universidad Austral de Chile. Así que reiteramos el agradecimiento, doctor, que esté muy bien, y seguimos atentos y seguimos en contacto. Eso. Muchas gracias, Rolando. Un Hasta luego. abrazo. Chao, doctor. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Hasta Gracias. luego. Chao.